Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hola, me llamo Carolina Cano, soy de Maracaibo, Venezuela, y deseaba compartirle mi testimonio de mi adolescencia cuando intenté suicidarme en muchísimas ocasiones. En realidad fueron 7, pero la última de ellas fue la que más impactó mi vida y es la que les quiero compartir a todos ustedes, debido a que tengo conocimiento y sé que es así, que muchos jóvenes en estos tiempos están pasando por crisis muy fuertes, especialmente dentro de sus hogares, con su familia, al igual que yo, cuando nos sentimos incomprendidos, cuando vemos que nuestros padres se separan, cuando hay problemas de violencia dentro del hogar e incomprensión de nuestros padres, nosotros no sabemos cómo expresarlo y muchas veces tomamos la decisión equivocada de tomar malos pasos, de consumir droga, el alcohol, mala junta, atacamos o nos queremos autodestruir a nosotros mismos, pero acá lo importante es lo que Dios quiere con nosotros. Cuando somos adolescentes tenemos y experimentamos muchos problemas emocionales y muchos vacíos, de los cuales no nos atrevemos a contarle a nuestros padres y siempre buscamos la ayuda fuera de nuestro hogar. Generalmente este tipo de ayuda no son buenas para nosotros, este tipo de consejos muchas veces no nos ayudan. Y en ese sentimiento de vacío nos lleva a buscar la respuesta en cualquier cosa que nos pueda llenar, ya sea el alcohol, como mencionaba hace un rato, ya sea en las drogas, pero quiero compartirte, joven, que no es haciendo una autodestrucción que tú vas a dar una lección a tus padres, porque cuando tú te haces daño te estás autodestruyendo y las consecuencias te van a alcanzar. Luego vendrán las lamentaciones y lo ideal es que tú puedas buscar ayuda en nuestro Señor Jesucristo. Yo en mi etapa de adolescencia tenía aproximadamente 18 años cuando pasé una de las etapas más difíciles de mi vida y donde no encontraba respuesta en ninguna parte. Y así, como mencionaba hace un rato, y es lo que quiero compartirle a todos ustedes, los que me escuchan, no solamente a los jóvenes, sino a todas aquellas personas que están atravesando por situaciones difíciles, porque la parte emocional es la más importante de nuestras vidas y es donde empezamos a experimentar vacíos o situaciones existenciales que nos llevan a tomar decisiones erradas. En mi caso, yo intenté suicidarme cuando tenía aproximadamente 18 años. Estaba en una etapa de mi vida extremadamente fuerte, bajo fuertes depresiones, tristeza. Había un sentimiento de soledad, de desamor y de ira al mismo tiempo, de odio y resentimiento hacia mis padres. Ellos se separaron cuando yo aún era muy pequeña y fui acumulando sentimientos negativos, especialmente hacia mi mamá, que era la que quedó con nosotros, y eso me llevó cada día a hundirme en una depresión y en un estado de soledad y en un sentimiento de autodestrucción, donde no solamente intenté suicidarme, sino que no quería comer, no quería hacer absolutamente nada, me encerraba en mi cuarto, lo único que hacía era llorar y también buscaba la manera de autoflagelarme o hacerme daño a través de todo lo que estaba a mi alrededor, todo lo que me decían que me podría matar o hacerme daño, eso yo lo hacía porque yo buscaba en ello una salida a tanto dolor, a tanto sufrimiento y a no sentirme valorada, amada ni escuchada por mis padres. Muchas veces cuando somos jóvenes, o por lo menos yo lo pensaba, si tus padres, que son los que están ahí para protegerte, que son los que tienen que aconsejarte y ayudarte, no te apoyan, ¿qué puedes esperar de los demás? En una noche de un 4 de abril, no recuerdo muy bien la fecha, ya después se las daré, solo recuerdo que era un 4 de abril y eran las 10:45 de la noche, por lo que yo leí en el informe médico, que yo había tomado la decisión, como en otras anteriores o en otras ocasiones anteriores, decidí acabar definitivamente con mi vida después de varios intentos. Y recuerdo que yo salí corriendo, sentía una presión muy fuerte en mi pecho, sentí un dolor extremadamente grande, sentía mucho dolor, mucha rabia, mucha ira, y lo único que deseaba era acabar con tanto dolor, era lo único que pensaba, porque yo creía que ya
suicidándome, acabando con mi vida, iba a acabar con tanto dolor, con tanta injusticia de la cual yo había sido objeto de no solamente de mi madre, sino también de situaciones que pasaron que me llevó a tomar esa decisión. Cuando yo salgo corriendo, recuerdo que era muy tarde en la noche y sentía que algo me impulsaba a correr con una fuerza impresionante, mientras yo escuchaba una voz que me decía que me suicidara, que acabara con mi vida, que eso iba a ser lo mejor, que eso iba a traer paz, que eso iba a calmar mi tormento. Y recuerdo que cuando yo llegué a una avenida principal, yo vi que venía un carro y yo me le lancé al carro. El chofer intentó esquivarme, sin embargo él no pudo y logró golpearme y me lanzó a varios metros, de los cuales yo caí. Y recuerdo que yo no perdí en ningún momento el conocimiento, yo me mantuve en ese momento despierta, y cuando miro veo que viene otro carro en dirección donde yo estaba, y yo no sé cómo, sinceramente. Solo sé que fue Dios. Yo tuve fuerza para levantarme, di varios pasos para quitarme porque estaba en medio de la calle y yo vuelvo a caer. En ese momento, cuando yo caigo, me golpeé con el andén, no sé cómo le llaman acá, banqueta. Yo caigo en la cabeza, le pego con la orilla de la banqueta y yo obviamente caí del lado derecho, me partí la clavícula. Pero aún así yo no perdí el conocimiento. Quiero acotar también que en el momento que el carro me golpea, porque él, cuando intentó sacarme el cuerpo, yo veo que él se gira, en mi país le llaman, se colió el carro, empezó a dar vueltas, algo así, no recuerdo muy bien. Yo solo sé que me golpeó fuertemente y yo sentí como una explosión en mi cabeza. Sentí como que los ojos se me salían de la cara. Sentí mis labios, mi cara como hinchadísima, como cuando se infla un globo y explota. Tuve una sensación horrible, especialmente en mi cabeza. Y recuerdo perfectamente que yo quedé ahí tirada y en eso venía una camioneta llena de muchos hermanos de la iglesia en aquel entonces. Venían de una campaña evangelística. Cuando ellos me ven tirada en una carretera oscura, sola, ellos paran y ellos me rodean. Recuerdo claramente que ellos me rodearon y empezaron a orar. No muy bien escucho o recuerdo las oraciones, pero sí que ellos oraban y estaban reprendiendo, y yo daba gritos, yo lloraba y empecé a desesperarme, y vi como una mano bajó del cielo, literalmente vi la mano y golpeó fuertemente mi pecho. Sentí como que me arrancó algo y yo pegué un grito muy fuerte, y lo único que hacía era llorar y gritar porque sentía mucho dolor, mucha tristeza y al mismo tiempo impotencia. Fueron muchos sentimientos encontrados en ese momento. A todas estas llega la ambulancia y ellos obviamente me están subiendo en la ambulancia. Recuerdo claramente que el paramédico le dice al chofer que acelerara porque me estaban perdiendo. Yo empecé a vomitar, yo vi como que boté algo verde y luego empecé a vomitar sangre. Primero vomité algo verde y luego sangre, y perdí el conocimiento por completo. En ese momento, cuando yo pierdo el conocimiento, yo me veo en el hospital. No sé qué lapso de tiempo pasó. Yo solo sé y estoy convencida y estoy segura que yo me vi en el hospital y estaba rodeada de doctores y había enfermeras. Y estos doctores, estas personas hablaban entre ellos y ellos preguntaban, y recuerdo clarito que uno dijo: pobrecita, ¿cómo se llamará? Y yo le dije mi nombre, Carolina Cano. ¿Cuántos años tiene? Yo dije 18, ¿dónde vive? Di la dirección de mi casa. O sea, ellos hacían preguntas y yo recuerdo que yo les respondía con claridad: estoy segura, completamente segura que yo hice eso, que yo los vi, que ellos me estaban rodeando y me estaban atendiendo, pero ellos se hacían preguntas con respecto a mi persona y yo les daba toda la información. Cuando yo hice mucho énfasis, o ustedes no se han notado que yo hice el énfasis de que cuando los doctores hacían la pregunta, yo les respondía. Y es debido a que yo estoy convencida, como se lo mencioné hace un rato, de que yo les daba la respuesta. Y estuve convencida por mucho tiempo hasta que los meses que me dieron el alta, que yo estoy en mi casa y leo
el informe médico, para mí fue extremadamente impactante darme cuenta de que yo nunca le contesté a los doctores, que eso fue una experiencia sobrenatural, que eso fue que yo me salí del cuerpo y yo pude ver y responder todo eso. ¿Por qué estoy convencida? Porque el informe médico decía que yo estaba inconsciente, que yo tenía muerte cerebral. Entonces, ¿cómo se explica? Y yo decía, no puede ser. Ahí fue donde yo verdaderamente asimilé la magnitud de lo que yo había vivido, de todo lo que me había acontecido en ese momento. Fue tan impactante para mí, tan impresionante, que yo lloré muchísimo, muchísimo, porque pude entender la magnitud y la realidad de lo que yo pude haberme hecho a mí misma, simplemente por no escuchar la voz de Dios y por no escuchar el consejo de mis padres. Luego de esto, yo me veo que me llevan como, todavía no sé cómo describirle, porque no eran personas, pero tampoco puedo decir que eran demonios. Eran como unos seres oscuros, sé que eran seres oscuros, no tenían rostro, no tenían un cuerpo, o sea, no sé cómo explicarles sinceramente, solo sé que eran seres oscuros, que ellos me llevaban, los cuatro me llevaban cargada, y yo recuerdo que yo abrí los ojos y vi que era como de noche, vi las estrellas a lo lejos, y ellos me llevaban, entre los cuatro me llevaban acostada a lo largo, y ellos me lanzan como hacia la entrada de una caverna, de una cueva, y cuando yo me levanto yo siento como que algo dentro me jala, me está jalando, era como algo invisible, pero me jalaba con una fuerza. Yo no quería entrar, pero era algo que me atraía hacia adentro, era algo invisible, pero era una fuerza, que yo sentía que me tomaba por el pecho y me jalaba, y por más que yo intentaba retroceder no podía, y eso me fue introduciendo poco a poco a ese lugar. Y yo vi claramente a los lados habían otras cavernas y tenían unas rejas, y recuerdo que en cada caverna, en cada túnel donde estaba, habían puras prostitutas. En una caverna todas eran prostitutas, en otras habían homosexuales, en otras habían asesinos, o sea, cada uno, ellos estaban seleccionados, no era que estaban repartidos, estaban cada uno en cada túnel y en cada cueva, y en las entradas habían esqueletos. Y recuerdo que uno tenía el cabello, era un esqueleto, pero tenía un cabello gris, un vestido blanco todo roto, y estiró su dedo y me tocó mi brazo derecho, pasó su dedo por mi brazo derecho, y yo sentí una sensación horrible en mi cuerpo. Me acuerdo que me estremecí, sentí una sensación muy desagradable, y a veces, incluso más que todo cuando hablo de ese tema, siento todavía la sensación en mi brazo. Es algo que se me eriza todo el cuerpo cada vez que recuerdo específicamente ese momento. A medida que iba avanzando, que me iba jalando, yo vi como casi al final, veía como llamas de fuego, se veía el túnel o la cueva, se le veía a los lados todo el fuego, pero cuando yo llego casi a la orilla, yo me recuerdo claramente que yo miro hacia abajo y vi como un lago de fuego, y subía muchísima fuego, muchas llamas, y del otro lado yo veía a Satanás, lo vi clarito. Y en el momento que esa cosa que me estaba trayendo, que no veía, era como un imán, no sé, una energía, algo que me jalaba con fuerza. Cuando ya yo casi llego a la orilla, que iba a caer ese abismo, yo levanté mi mirada y yo pegué un grito, y yo dije, Dios mío, no me quiero morir. Yo recuerdo que el dolor con que yo lloraba, la tristeza, todo ese dolor que yo tenía acumulado en ese momento, yo lo que hacía era llorar y llorar y llorar y llorar, con un dolor muy profundo que me salía del vientre, desde lo más profundo de mi ser. Y yo llorando pegué ese grito y levanté mis ojos, cuando de repente yo vi como una luz pequeñita apareció en la parte de arriba de ese túnel, y empezó a dar como vuelta y se fue haciendo más grande y más grande. Era una luz blanca, recuerdo claramente, y esa luz blanca fue girando hasta que de ahí descendió un ángel y me tomó y me llevó
por medio de esa luz y me llevó al cielo. Cuando yo me vi en el cielo, yo recuerdo claramente que estaba en los brazos de nuestro Señor Jesucristo. Yo no puedo decir que yo le vi su rostro porque estaría mintiendo, pero sí vi sus manos, vi que tenía los huecos en sus manos y Él me abrazaba con una mano y con la otra me sobaba la cabeza y yo seguía llorando, pero ya el llanto que yo tenía no era ese dolor, ese vacío, esa cosa terrible que me embargó y me acompañó por muchos años, sino era un llanto de mucha paz. Eso fue algo tan impresionante, tan hermoso. Él en ese momento no hablaba conmigo, simplemente me abrazaba y pasaba su mano por mi cabeza, consolándome. Y yo seguía llorando, pero a medida que yo lloraba, el llanto era como si lavara mi alma, como si trajera paz. O sea, una paz. Yo sentí literalmente como que el cielo entró dentro de mi corazón. Una paz tan grande que hasta el día de hoy me acompaña. Es como si yo tuviera el cielo dentro de mí. Así siempre me he sentido desde ese momento. Y yo no quería volver, yo me quería quedar ahí, porque le digo honestamente, para aquellas personas que piensan que no existe el cielo ni el infierno, si existe, es real. Y el de abajo es un lugar de mucho tormento, de mucho dolor, y tú te acuerdas de todo, pero es algo que, no sé, el dolor, la impotencia, la tristeza es tan fuerte que no, ni tú mismo lo puedes dominar. Pero una vez que tú estás en el cielo, sí lloraban, pero era un llanto suave, cálido, tranquilo, era como de alivio y una paz muy profunda. Y estar en el cielo de verdad es la experiencia más hermosa que todo ser humano puede experimentar. Yo no quería volver. Yo quería estar ahí porque de verdad que es el sentimiento más hermoso que todo ser humano. O sea, no tengo palabras cómo describir lo que yo viví ahí en el cielo. Y recuerdo que el Señor me dijo, tienes que regresar y dar testimonio de mi nombre. Yo no quería volver. Yo quería quedarme ahí porque era tan hermoso. Yo no le temo a la muerte porque sé que tengo a Cristo en mi corazón. Y sé que voy a volver a ese lugar hermoso donde estuve. Pero Él me envió nuevamente. Y aquí estoy. Por años yo me callé esto, no sé todavía, pienso que era el tiempo de Dios ahora. Con muy poquitas personas he compartido este testimonio, pero vine acá y hasta el sol de hoy, yo de verdad que amo profundamente a Dios. Sé que Él es real, sé que Él vive, sé que el cielo existe, sé que el infierno existe. Y sé que si tú me estás escuchando, te puedo decir algo muy importante. Te lo digo con la verdad en mi corazón y Dios sabe que no miento. No puedo utilizar la palabra de Dios en vano porque sé que traerá juicio a mi vida y traerá condenación no solamente para mí, sino también para mi familia. Y lo que te digo, lo viví y es real. Lo más hermoso es estar en la presencia de Dios, y para que eso se pueda cumplir en tu vida, debes aceptarlo en tu corazón y apartarte de todos esos vicios y de todos esos malos pasos o de toda esa depresión en la que te puedas encontrar. ¿Sabes por qué? Porque no importa si el mundo te da la espalda, yo te garantizo que mi Padre, que mi Señor jamás te va a abandonar, que en Él hay esperanza, que en Él tú puedes encontrar esa salida y llenar ese vacío como yo lo tengo. No me canso ni me cansaré jamás de predicar el Evangelio de Cristo, porque Él es el único en esta tierra que puede cambiar tu vida. Desde ese momento yo no sé lo que es depresión. Ayer anoche hablaba con mi sobrina que estaba deprimida y yo le contaba a ella, yo le decía, mira, yo en una ocasión busqué ayuda psicológica, he buscado ayuda
intenté hacerlo, pero ¿sabes qué? Te lo digo con toda propiedad y autoridad. Solamente en Cristo puedes superarlo. Si tú te aferras a Él, si tú buscas de Dios, te garantizo que tu vida, y no solamente la tuya, sino de toda tu familia, va a ser transformada. Que Dios te bendiga y te invito a que tengas un encuentro real y personal con aquel que te creó, tu verdadero Padre. Tu verdadero Padre es el que te creó y te formó y te dio nombre en el vientre de tu madre. Que Dios te bendiga.